Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Bueno, el día de hoy nos toca ver historia de México y vamos a ver lo que es la propuesta por organizar el México independiente. A raíz después de lo que fue la independencia de México, dice que al firmar los tratados de Córdoba se reconoce la independencia de México. Surgieron dos grupos en el poder, centralistas y federalistas. ¿Cuál iba a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, las ideas de los federalistas era crear una república federal y democrática. Formaron la unión de estados libres y soberanos. Separan la iglesia del Estado. Acuérdense que en ese tiempo la iglesia estaba en conjunto con el Estado o el gobierno. Requieren que cada estado se gobernara solo por Estado unido al poder central. ¿Y cuáles iban a ser las ideas contrarias? Bueno, las ideas centralistas. Querían que el poder surgiera a manos de un poder central. Defendían el poder del clero, o sea, la iglesia, y no querían cambios. Son representados por Fray Servando Teresa de Mier. Querían un poder central. Es ahí cuando sale lo que es la Constitución de 1824, donde se firmó la independencia de México, adoptó un sistema de gobierno republicano, representativo, popular y federal, dividido en territorios mexicanos en 19 estados, todavía apenas. El control de los privilegios de la iglesia y el ejército. Miguel Ramos Arizpe, líder de los federalistas en el Congreso Constituyente de 1824. Ahí es los conflictos que tuvieron internacionales en la primera mitad del siglo XIX. Los tratados de Velasco. ¿Cuáles son estos? Bueno, la separación de Texas de 1824. Tratado de Velasco. Reconoce la independencia de Texas en marzo de 1836. Fue firmado por Antonio López de Santa Anna. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Con estos tratados México cede Texas, Alta California y Nuevo México a Estados Unidos, mediante las victorias contra tropas mexicanas, el Molino del Rey, Castillo de Chapultepec, Churubusco y Padierna en 1847. Guadalupe Victoria, primer presidente de México en 1825. Que ese no se les olvide, porque ese tema es pregunta del examen. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria, ¿en qué año? En 1825. ¿Sale? La reforma liberal. A raíz de esto de López de Santa Anna, tomó el poder en 1853 y se hace llamar Su Alteza Serenísima. Todavía de que el cuate vendió parte de México a Estados Unidos, todavía quiere que uno le diga Alteza Serenísima. Bueno, Juan Álvarez proclama el Plan de Ayutla, que desconocía el gobierno de Santa Anna. Los personajes de ideas liberales eran Juan Álvarez, Benito Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Comonfort. Aquí aparecen ideas liberales que estaban contra los privilegios del ejército y del clero. Querían igualdad para todo ante la ley, que todos fuéramos iguales. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba lo que era lo del voto de la mujer. Un gobierno federal y representativo. Redactan una nueva constitución. Y el plan de Ayutla, que fue en marzo de 1855, desconoce el gobierno de Santa Anna y pide que se convoque un congreso constituyente. Lo proclamaron los liberales. Y las ideas conservadoras
que debían mantenerse la sociedad colonia en sus privilegios, que el clero mantuviera sus bienes, y estaban contra la representación política popular y por el voto. En las leyes de reforma, donde dice que proclamadas por el Congreso de 1856, Ley Juárez, separación de la Iglesia y el Estado, Ley Lerdo, desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas, Ley La Fragua, libertad de escritura, Ley Iglesias, reglamentar servicios religiosos, se crea el registro civil. Y esas son preguntas de exámenes. Lucas Alemán, conservador que tenía las ideas de Santa Ana. Y es ahí cuando aparece la Constitución de 1857, donde se rige por tres poderes, los que conocemos, el ejecutivo, legislativo y judicial. Protege las garantías individuales, consagra la libertad de expresión y de imprenta. Prohíben el fuero sobre el poder eclesiástico y militar. ¿Sale? Y por último, lo que es la intervención francesa y la restauración de la República. Dice que la primera intervención francesa fue el gobierno de Antonio Bustamante. La intervención se debe por el reclamo de ciudades franceses, las cuales fueron dañadas sus bienes. México paga 600 millones de dólares como indemnización. La guerra de 3 años se le llama guerra de 3 años a la lucha sostenida entre conservadores por el general Miguel Miramón y los liberales por el licenciado Benito Juárez por la presidencia de la República. El plan de Tacubaya desconoce la Constitución de 1857 y es ahí cuando aparece la batalla del 5 de mayo de 1862. El ejército francés, dirigido por el conde de Lorence, es derrotado en Puebla por las tropas del general Ignacio Zaragoza. Maximiliano y Carlota, emperadores de México, fueron entre comillas, los primeros emperadores. Bueno, es ahí cuando se conoce el imperio de Maximiliano en mayo de 1864. El archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo era apoyado por Napoleón III. Por tal motivo acepta la corona imperial mexicana que le hacía a los conservadores de México. Entró a la ciudad el 11 de junio de 1864 con su esposa Carlota Amalia. Su gobierno duró 3 años. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Segundo Imperio Mexicano? Maximiliano enfrentó problemas económicos, la fuerza política del que gozaba Benito Juárez, y Napoleón III retira sus tropas de la República Mexicana. Cerró el Cerro de las Campanas. El 19 de junio de 1867, Maximiliano y Miramón fueron fusilados en ese lugar. El sitio de Querétaro del 15 de mayo de 1867, lugar en el que Maximiliano, Miramón y Mejía son capturados por el general Mariano Escobedo, Porfirio Díaz y Ramón Corona. A la Alianza Tripatria y Conservación de Londres de 1861 fue formada por Francia, España e Inglaterra. Esta convención propuso la intervención de estos países en México para obligarlo a pagar los adeudos que habían contraído con su deuda externa. Todavía a la fecha se sigue debiendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que van a hacer es el siguiente crucigrama con los 3 temas que vimos el día de hoy. Y tienen de aquí hasta el día de mañana a que me lo manden. Normalmente ahorita no voy a estar contestando en las mañanas. Voy a estar contestando cualquier duda, aclaración de las 4 de la tarde hasta las 10:11 de la noche y al día siguiente. ¿Sale? Que tengan excelente tardecita.